La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, volvió a poner en el centro de la escena a una de las organizaciones más criminales más poderosas de América Latina, el Cartel Jalisco Nueva Generación. Durante años, El Mencho logró concentrar la atención de gobiernos y agencias de seguridad, pero su alcance fue mucho más amplio que el de un solo hombre. Bajo su liderazgo, el CJNG no solo se expandió con rapidez dentro de México, sino que construyó una red de operaciones que trascendió fronteras y estableció vínculos con organizaciones criminales en otros países de la región, entre ellos Colombia. Su figura plantea un interrogante clave. ¿Cómo es posible que un único líder criminal haya logrado construir en relativamente poco tiempo una estructura de tal alcance mientras otros líderes caían? Esta es la historia de El Mencho, un ex policía convertido en narcotraficante que pasó de integrar un brazo armado a convertirse en el líder de una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas de América Latina. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí y conocer detalles de lo que sucede en Colombia y el mundo. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. El Mencho y el CJNG. Durante más de una década, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, logró eludir una y otra vez los operativos destinados a dar con su captura. Mientras su paradero permanecía incierto e incluso se dudaba de si seguía con vida, su nombre aparecía con frecuencia en los informes de inteligencia y en las listas de los hombres más buscados de México. Y esta persecución no era casual. Oseguera Cervantes no era un narcotraficante más, era el líder y la principal figura del Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales que más rápidamente se expandió en México en los últimos años y que llegó a consolidar una red de tráfico de drogas con alcance internacional. Su crecimiento fue tal que durante el primer gobierno de Donald Trump, las autoridades estadounidenses incluyeron al CJNG entre las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. El origen del cartel se remonta a los años en que el cartel de Sinaloa dominaba gran parte del negocio del narcotráfico en México, bajo el liderazgo de figuras como el Chapo Guzmán. En ese contexto surgió un brazo armado conocido como los Matazetas, creado inicialmente para enfrentar a los Zetas, una organización rival extremadamente violenta que buscaba expandir su control territorial en el estado de Jalisco, donde dominaba el Chapo. Hacia el año 2007, alias El Mencho comenzó a formar parte del grupo, pero no era un criminal cualquiera. Había sido policía municipal en México y años antes había vivido en Estados Unidos, donde fue detenido y posteriormente expulsado. Experiencias que le dieron conocimiento tanto del funcionamiento de las fuerzas de seguridad como de las dinámicas del narcotráfico en ambos lados de la frontera. Apenas entró al grupo, su misión fue clara: combatir y expulsar a los Zetas de la región. La confrontación fue brutal y contribuyó a consolidar la reputación del grupo por su capacidad para operar con rapidez, pero sobre todo por su extrema violencia. Esa violencia, sin embargo, no estaba pensada solo como una herramienta de combate. También funcionaba como un mensaje.
Los matacetas buscaban que sus acciones fueran vistas y dimensionadas. La lógica de exhibición quedó en evidencia en septiembre del año 2011, cuando aparecieron 35 cadáveres abandonados en una avenida de la ciudad turística de Boca del Río, en el estado de Veracruz. Poco después, un video difundido en Internet mostraba a un grupo armado que se identificaba como los matacetas y se adjudicaba la masacre. Para entonces, la estructura ya había comenzado a transformarse. La eficacia militar del grupo, sumada a disputas internas dentro del mundo del narcotráfico, permitió que Nemesio Oseguera Cervantes consolidara su propio poder. Así, la organización se separó de la órbita del Cartel de Sinaloa y comenzó a operar de manera independiente bajo el nombre de Cartel Jalisco Nueva Generación. En pocos años, el grupo pasó de ser una banda local asentada en los estados de Jalisco y Colima a tener presencia en más de la mitad del territorio mexicano, y lo que más sorprendió a los especialistas fue su velocidad de expansión. En apenas 5 años, el grupo de El Mencho logró desplazar del sur de Michoacán a los Caballeros Templarios, un poderoso cartel que durante años había dominado esa región. Al mismo tiempo, expulsó a los ya debilitados Zetas del norte de Jalisco y avanzó sobre parte de su territorio en el vecino estado de Zacatecas. Y eso fue apenas el comienzo. En los años siguientes, el grupo amplió su presencia hacia otras regiones y, según distintos analistas, logró algo aún más significativo: disputar el mercado de drogas sintéticas a organizaciones más antiguas como el Cartel de Sinaloa. Aunque existen regiones donde su avance ha sido más limitado, como Sinaloa y el llamado Triángulo Dorado, bastiones históricos de sus rivales, la organización tiene presencia en gran parte del territorio mexicano. Tras casi 15 años de crecimiento, su influencia se concentra en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz y en distintas zonas del centro del país. Aunque una década y media puede parecer un periodo extenso, resulta relativamente breve para explicar el crecimiento de una organización de esta magnitud. La pregunta entonces es inevitable: ¿cómo logró el Cartel Jalisco Nueva Generación consolidar un poder tan amplio en tan poco tiempo? Las razones de la expansión. La respuesta al rápido crecimiento del CJNG no se encuentra en un único factor, sino en la combinación de varios mecanismos que, articulados entre sí, permitieron al grupo expandirse con rapidez. Uno de los elementos centrales fue la capacidad del Cartel del Mencho para reclutar grandes cantidades de jóvenes en poco tiempo. En este aspecto, el grupo aprovechó la desfavorable situación socioeconómica de México y ofrecía salarios muy superiores a los de cualquier empleo disponible. Sin embargo, con el paso del tiempo y la creciente necesidad de hombres para expandir su territorio, el reclutamiento dejó de ser únicamente voluntario. En algunas comunidades, el mensaje era directo: los jóvenes debían integrarse a las filas del cartel o abandonar el lugar. Frente a esta presión, muchas familias optaron por irse antes de que sus hijos fueran incorporados a las estructuras del grupo, lo que dio lugar a numerosos casos de desplazamiento forzado. A este sistema de captación se le sumó la existencia de centros de entrenamiento donde los nuevos integrantes recibían formación militar básica, manejo de armas, tácticas de patrullaje y disciplina interna. Es decir, el objetivo no era solo sumar hombres, sino formar combatientes capaces de operar dentro de una estructura armada. Uno de los casos más conocidos es el del rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, la región donde nació y se consolidó el CJNG. En el año 2025, las autoridades mexicanas confirmaron que el lugar funcionaba como centro de reclutamiento, entrenamiento y operaciones del cartel. En el predio se hallaron casquillos, armas, blancos de tiro y otros elementos de entrenamiento. Según el fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero, existen pruebas suficientes para afirmar que el sitio era utilizado para formar miembros del cartel destinados a actividades delictivas. En este punto conviene detenerse, ya que comprender ciertos métodos
permite dimensionar el nivel de violencia que ejercía desde el poder Nemesio Oseguera Cervantes. Uno de los aspectos más perturbadores asociado al cartel Jalisco Nueva Generación y es la utilización de actos de canibalismo en los procesos de entrenamiento. Sí, así como lo escuchan. Diversos testimonios señalan que los reclutas eran obligados a ingerir órganos de sus rivales como una forma extrema de demostración de lealtad. La brutalidad de estas prácticas quedó expuesta en un video difundido por el propio cartel en el año 2022. En las imágenes se observa a un sicario extrayendo y mordiendo el corazón de una víctima. El periodista Robert Bunker analizó en un informe de Small Wars Journal que el objetivo de estas prácticas es romper cualquier barrera moral y someter psicológicamente a los nuevos integrantes. Lejos de tratarse de episodios aislados, estos rituales formaron parte de una pedagogía del terror orientada a moldear combatientes cada vez más insensibilizados frente al sufrimiento ajeno. De ese modo, el cartel formaba ejecutores capaces de cumplir órdenes extremas, sin empatía por sus víctimas. Otro elemento clave para la expansión del CJNG fue la estructura en red que desarrolló la organización. El cartel no funciona únicamente como una fuerza armada, sino también como una red amplia de colaboradores y operadores que incluye transportistas, intermediarios financieros, autoridades locales corruptas y bandas criminales más pequeñas que actúan bajo su protección. En muchos casos, estos grupos operan bajo una lógica similar a la de una franquicia, es decir, adoptan el nombre del CJNG y reciben respaldo con armas, droga o apoyo logístico. A cambio, responden al mencho y comparten sus ganancias. Esta lógica permitió que el CJNG extendiera su influencia sin necesidad de ejercer un control directo y permanente sobre todos los territorios donde opera. Pero su expansión no fue solo territorial, también fue simbólica. Además de exhibir en fotografías y videos la violencia ejercida a rivales, el grupo comenzó a mostrar abiertamente su poder de fuego. En distintos videos difundidos en redes sociales aparecieron columnas de hombres armados junto a sus vehículos blindados. Distintos analistas sostienen que una de las razones de la expansión del CJNG fue el desarrollo de un aparato armado con características casi militares. La organización cuenta con células distribuidas por regiones, acceso a armamento militar pesado, ametralladoras, lanzagranadas propulsados por cohetes y vehículos blindados artesanales conocidos como monstruos. En este sentido, el armamento que tienen, sumado al entrenamiento táctico que poseen sus sicarios, ha demostrado que son capaces de enfrentarse de igual a igual con las fuerzas de seguridad. En síntesis, la combinación de diversos factores como el reclutamiento masivo, el control territorial, las redes de colaboración, la violencia exhibida y la capacidad militar ayuda a explicar cómo el CJNG logró transformarse en una de las organizaciones criminales más poderosas de México. A esto se suma otro factor clave. A diferencia de otras organizaciones criminales en México, el CJNG no atravesó disputas internas visibles por el liderazgo. Desde su consolidación, Nemesio Oseguera Cervantes se mantuvo como único jefe indiscutido, sin fracturas significativas ni luchas sucesorias que debilitaran la estructura. Este hecho contribuyó a sostener el crecimiento y la expansión del grupo. Enfrentamientos del CJNG con las fuerzas de seguridad. La consolidación del CJNG también quedó marcada por ataques planificados contra el propio Estado. En este contexto se registraron algunos de los episodios más letales contra fuerzas de seguridad en la historia reciente de México. El 6 de abril del año 2015, un convoy de la Fuerza Única de Jalisco fue emboscado por integrantes del CJNG en una carretera del municipio de San Sebastián del Oeste. Los agentes se dirigían a realizar un operativo, pero serían blanco de un grupo que había preparado el ataque con antelación. Bloquearon el paso, abrieron fuego con armas de alto calibre y utilizaron granadas para maximizar el daño. El saldo fue devastador: 15 policías muertos y varios heridos.
El episodio evidenció la capacidad de fuego del cartel y su nivel de planificación y coordinación. Al mismo tiempo, el CJNG envió un mensaje claro al Estado. No solo avanzaba sobre el territorio, sino que estaba dispuesto a enfrentarse abiertamente con las fuerzas de seguridad. Menos de un mes después, el grupo profundizó esa escalada. El 1 de mayo del año 2015, en el marco de un operativo para capturar al Mencho, el CJNG desplegó una serie de bloqueos y ataques coordinados en distintos puntos de Jalisco para obstaculizar el avance de las fuerzas federales. Fue ahí cuando un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional fue alcanzado mientras sobrevolaba la zona. El cartel utilizó un lanzacohetes RPG-7 para impactar la aeronave, que al cabo de pocos minutos terminó desplomándose. El ataque dejó un saldo de 9 personas muertas, 6 militares, un policía federal y 2 tripulantes de la aeronave. Además, marcó un punto de inflexión. Por primera vez en la historia reciente del país, una organización criminal lograba derribar una aeronave militar. El hecho dio cuenta de un elemento central. El Mencho no solo era el líder del CJNG, sino su figura indiscutida, y la organización estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de protegerlo. No resulta extraño que por la magnitud de la violencia ejercida tanto contra las fuerzas de seguridad como contra la población civil, se haya convertido en uno de los narcotraficantes más buscados por los gobiernos de México y Estados Unidos. Y aunque logró evadir su captura en reiteradas oportunidades, las cosas siempre terminan llegando a su fin. El fin del Mencho. Durante años, se supo que Nemesio Oseguera Cervantes contaba con una red de protección tanto en zonas rurales como urbanas del estado de Jalisco, red que le había permitido mantenerse oculto y conservar libertad de movimiento. Pero en el año 2026, su cerco comenzó a resquebrajarse. Un operativo encabezado por el ejército mexicano, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, logró finalmente dar con su paradero. La clave no fue un error del propio Mencho, sino el seguimiento a su entorno más cercano. Según explicó el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, la inteligencia militar rastreó a un hombre de confianza vinculado a una de sus parejas, lo que permitió llegar hasta ella y a través suyo reconstruir un posible punto de encuentro con el líder del CJNG. El recorrido condujo a los militares hasta el municipio de Tapalpa, una zona serrana ubicada a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara. La mujer abandonó el lugar al día siguiente, pero los equipos de inteligencia detectaron que Oseguera Cervantes permanecía en una cabaña resguardado por un anillo de seguridad. Con la ubicación confirmada, el ejército desplegó un operativo a gran escala. Participaron fuerzas especiales por tierra y aire, apoyadas por al menos 6 helicópteros. Su objetivo era claro: capturarlo. Sin embargo, la escena distaba de ser un arresto sencillo. El primer grupo en llegar fue el terrestre, pero apenas avanzaron sobre la zona, el círculo de seguridad de Oseguera Cervantes abrió fuego. Lo que siguió fue un enfrentamiento intenso y sostenido que evidenció el nivel de preparación de quienes lo custodiaban. Si durante años el Mencho había logrado evadir su captura, no iba a caer sin resistencia. Al mismo tiempo, lejos de ese punto en la sierra, la reacción del cartel ya estaba en marcha. Mientras una parte de sus hombres intentaba contener el avance militar, otras células activaban una estrategia coordinada de caos en distintos puntos del país. Se registraron decenas de bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques en múltiples ciudades. El mensaje era más que claro: si el capo iba a caer, México lo sentiría. Y así fue. La magnitud de la respuesta fue inmediata. Según la Secretaría de Seguridad Federal, durante esa jornada se reportaron 252 bloqueos en 20 estados, aunque el epicentro fue Jalisco, estado que vio nacer al CJNG. Allí las carreteras clave quedaron interrumpidas y ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno amanecieron con calles cerradas por vehículos incendiados. El gobernador Pablo Lemus Navarro declaró el código rojo y pidió a la población permanecer en sus casas. Pero más allá de las indicaciones oficiales, el clima
ya era de desborde. En redes sociales comenzaron a circular videos y fotografías que mostraban columnas de humo, autos en llamas y rutas bloqueadas. Una vez más, la violencia asociada al CJNG se hacía visible. Mientras tanto, en la sierra, las cosas no iban bien para el Mencho, que desde hacía años se sabía que estaba debilitado por una enfermedad renal crónica. Con el cerco cada vez más estrecho, Oseguera Cervantes y parte de su grupo intentaron escapar hacia una zona boscosa. Pero la huida fue breve, ya que los militares lograron ubicarlo entre la vegetación. Pronto comenzó el tiroteo y en medio del fuego cruzado, el histórico líder del CJNG fue alcanzado. Gravemente herido, agentes del ejército lo evacuaron en helicóptero hacia una instalación militar, pero murió durante el traslado. Finalmente, después de años de persecución, el hombre que había construido una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina cayó en su propia tierra. Pero como en otros casos, su muerte, más que cerrar una etapa, seguramente abriría una nueva historia. Relación con Colombia. Mientras Nemesio Oseguera Cervantes lideró el cartel Jalisco Nueva Generación, la organización no se limitó al territorio mexicano. Su expansión incluyó distintos países de América Latina y Colombia se convirtió en una pieza clave dentro de su esquema de operaciones. Por su parte, el escenario colombiano venía atravesando una transformación profunda. La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en el año 2005, no significó el fin de la violencia armada, sino su reconfiguración. De ese proceso emergieron nuevas estructuras criminales, entre ellas el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Tenemos un video sobre este hecho en nuestro canal. Grupo que heredó parte del control territorial y las redes ilegales del paramilitarismo. Fue aquí cuando el ingreso del CJNG al país se consolidó principalmente en los departamentos de Cauca y Nariño, regiones estratégicas para la producción y salida de cocaína. Allí el cartel estableció vínculos con distintas estructuras locales, entre las cuales el Clan del Golfo resultó especialmente relevante. Juntos consolidaron rutas de tráfico internacional y fortalecieron una lógica de cooperación que excedía las fronteras nacionales. El cartel mexicano no solo compraba droga en Colombia, sino que también invirtió en su producción y transporte. En zonas rurales de Cauca y Nariño, instaló laboratorios de procesamiento de cocaína y participó en el desarrollo de tecnologías para su traslado. Entre ellas, la construcción de semisumergibles en áreas selváticas como Tumaco y Buenaventura, diseñados para evadir radares y transportar grandes volúmenes de droga hacia México. Ni siquiera la firma del acuerdo de paz con las FARC en el año 2016 interrumpió este esquema. Las disidencias que no se acogieron al proceso, como el Estado Mayor Central, heredaron rutas, contactos y estructuras, lo que permitió al CJNG sostener su presencia en la región. En los últimos años, el Clan del Golfo consolidó su crecimiento y amplió su control territorial en distintas zonas del país, reforzando aún más esta red criminal. En conjunto, ambas organizaciones evidencian una tendencia cada vez más clara: la integración del crimen organizado a escala regional. En este escenario, la caída del Mencho abre una incógnita. Más que una retirada, lo que se prevé es una reconfiguración, donde habrá que ver quién queda al mando. En Colombia, las estructuras, las rutas y las alianzas ya existen, y todo indica que con o sin el líder histórico del CJNG, el negocio continuará. Conclusiones. La historia del Mencho y del cartel Jalisco Nueva Generación no es solo la de un líder criminal y su organización, sino la de un modelo que logró expandirse, adaptarse y consolidarse más allá de las fronteras. Su caída marca el fin de una figura, pero no necesariamente de la lógica que lo sostuvo, ni mucho menos de sus negocios, redes flexibles, alianzas transnacionales y una violencia física y simbólica, donde la exhibición juega un papel más que importante. Lo que ocurra en los próximos meses permitirá ver si esa estructura logra sostenerse sin su líder o si, como en otros casos, su ausencia abre una nueva etapa de disputas y reconfiguración.
Gracias a todos por llegar hasta el final del video. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Quiero enviarle un saludo especial a los suscriptores y también a los miembros del canal. Hoy voy a saludar de manera especial a Francisco Galeano. Francisco, gracias por hacerte miembro y apoyarnos en este proyecto. Un saludo especial a todos, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.